Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Cuando me dijeron que había conseguido el trabajo de guardia nocturno en el Hotel San Francisco, en pleno centro histórico de Quito, pensé que la suerte por fin me estaba sonriendo. Había estado sin trabajo por meses, viviendo de la caridad de mi hermana y vendiendo lo poco que me quedaba. Así que, cuando el jefe de seguridad me entregó el uniforme, no dudé en aceptarlo. El hotel era una construcción antigua, de esos edificios coloniales que huelen a humedad y madera vieja. Me dijeron que, antes de ser hotel, había sido un monasterio. Las paredes aún conservaban los vitrales y arcos góticos que alguna vez sirvieron para encerrar a las monjas de clausura. La primera noche, uno de los guardias más viejos, Salcedo, me dio el recorrido por los pasillos oscuros. Me explicó que mi ronda incluía el ala norte del hotel, la parte menos visitada y la más antigua. Cuando pasamos frente a una puerta marcada con el número 213, Salcedo se detuvo y me miró de reojo. «Aquí es donde se aparece», murmuró. «¿Quién?», pregunté sintiendo un escalofrío en la nuca. «La monja». Me reí. Me pareció una estupidez, pero Salcedo no bromeaba. Sus ojos estaban inyectados de un miedo sincero. No quise darle importancia, pero esa noche, mientras hacía mi ronda, sentí que alguien me observaba desde el fondo del pasillo. Conforme pasaron los días, los rumores sobre la monja se hicieron más insistentes. Los otros guardias no paraban de hablar de ella. Decían que había sido una monja encerrada contra su voluntad en el monasterio, que la encontraron colgada de las vigas de madera en el antiguo confesionario, que su cuerpo nunca fue enterrado, sino emparedado en algún lugar del hotel. «Se aparece solo a los nuevos», me dijo Salcedo, encendiendo un cigarrillo mientras mirábamos el monitor de seguridad. «Los viejos ya la conocemos. Ella sabe quiénes somos». «¿Y qué hace?», pregunté intentando sonar escéptico. «Te observa, pero nunca tiene ojos». Reí para no mostrar el miedo que comenzaba a calarme los huesos. Esa noche, durante mi ronda, escuché unos pasos arrastrándose detrás de mí. Me giré, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, podía jurar que sentía una presencia detrás de mí, y el aire, helado, olía a incienso quemado. La noche en la que vi a la monja comenzó como cualquier otra. Estaba revisando las cámaras de seguridad cuando noté algo extraño. En la cámara del pasillo norte, el del cuarto 203, vi una sombra. Era una figura alta y delgada, vestida con un hábito negro, que se deslizaba sin tocar el suelo. Parpadeé, pensando que era un error en el monitor, pero la figura seguía allí. Avanzaba lentamente hacia la cámara, hasta que su rostro se volvió visible. Era una mujer, pero su cara estaba completamente en blanco. No había ojos, ni boca, solo piel estirada y pálida. Salí corriendo hacia el pasillo. Cuando llegué, el aire estaba gélido y el olor a incienso era insoportable. La puerta del 213 estaba entreabierta. Me acerqué lentamente, tratando de calmar mi respiración, y escuché un susurro. «¿Dónde están mis ojos?», dijo la voz, ronca y quebrada. Empujé la puerta y la vi. La monja estaba allí, en el centro de la habitación, flotando a 1 metro del suelo. Sus manos huesudas se estiraban hacia mí, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada perforándome el alma. Corrí sin mirar atrás, pero mientras huía, escuché el eco de su voz siguiéndome por los pasillos. Después de esa noche, pedí el traslado a otra área del hotel. Nadie me creyó cuando conté lo que vi, excepto Salcedo, que solo me miró y asintió. «Ella siempre vuelve», me dijo, y tenía razón.
Una semana después, mientras revisaba las cámaras, la volví a ver. Esta vez estaba más cerca de la cámara y pude ver claramente su rostro vacío. La pantalla comenzó a parpadear y su voz resonó en los altavoces del monitor. ¿Dónde están mis ojos? La monja se acercaba más y más, hasta que su rostro llenó toda la pantalla. Y entonces todo se apagó. Salí corriendo del hotel y nunca volví a mirar atrás. Pero aún hoy, cuando paso cerca del centro histórico, siento el olor a incienso y escucho, a lo lejos, el eco de una voz que pregunta: ¿dónde están mis ojos? Eran las vacaciones de agosto y a las 6 de la tarde, el parque elegido estaba casi vacío. Christian, Diego y Kevin habían quedado de encontrarse en la fuente central para jugar a las escondidas. Los tres tenían 12 años y conocían el parque como la palma de su mano. ¿Han escuchado lo del cura sin cabeza?, preguntó Diego mientras contaba de espaldas contra un árbol. ¿Qué cura?, respondió Christian escondiéndose tras una banca oxidada. Dicen que en las noches, cuando el parque queda solo, se aparece un cura sin cabeza buscando a los niños que juegan en su terreno, dijo Diego en voz baja, intentando asustarlos. Kevin, escondido tras un arbusto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no le creyó, o al menos eso pensaba hasta que escuchó un sonido sordo, como pasos arrastrándose por la tierra húmeda. La noche cayó rápido y los postes de luz parpadearon antes de apagarse por completo. Los chicos continuaron jugando, pero el ambiente se sentía pesado. Los árboles proyectaban sombras alargadas y el aire estaba frío, mucho más frío de lo habitual. De repente, Christian escuchó una voz ronca y profunda. ¿Dónde está mi cabeza?, decía la voz, arrastrando las palabras. Miró a su alrededor, pero solo vio a Kevin y Diego, que estaban tan asustados como él. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. «Devuélvanme mi cabeza». Los chicos comenzaron a correr, pero el sonido de pasos pesados los seguía de cerca, como si algo arrastrara sus pies por el suelo. Entonces, Kevin tropezó y cayó. Cuando alzó la vista, vio una sotana negra empapada en sangre y sobre ella un cuello desgarrado del que caían gotas, espesas y oscuras. Diego y Christian lograron llegar a la entrada del parque, pero Kevin no aparecía. El reloj marcaba las 8 de la noche y el parque estaba completamente a oscuras. «Tenemos que volver por él», dijo Christian jadeando. «¿Estás loco? Ese cura está buscando su cabeza», respondió Diego temblando. Sin embargo, Christian no podía dejar a su amigo. Tomó una piedra grande del suelo y comenzó a caminar hacia el lugar donde Kevin había caído. Cuando llegó, encontró a Kevin sentado, con los ojos en blanco y murmurando palabras ininteligibles. A su lado, una figura alta y oscura se inclinaba sobre él. Era el cura sin cabeza. En sus manos sostenía algo envuelto en una tela negra. Christian se acercó lentamente y entonces el cura giró hacia él. De su cuello colgaban trozos de carne podrida y de su pecho brotaba una voz cavernosa. «Devuélvanme mi cabeza». Christian cerró los ojos y lanzó la piedra. El impacto resonó en el parque vacío y el cura sin cabeza soltó un grito gutural que hizo vibrar los árboles. Kevin despertó del trance y ambos comenzaron a correr hacia la salida del parque, con el eco de los pasos arrastrados persiguiéndolos. «No volteen», gritaba Christian mientras corrían, pero Kevin no pudo evitarlo. Antes de llegar a la salida, giró la cabeza y vio al cura, de pie en medio del camino. En sus manos sostenía una cabeza desfigurada y cubierta de tierra, con los ojos abiertos y una sonrisa torcida. Era su propia cabeza. Ambos salieron del parque y no se detuvieron hasta llegar a sus casas.
Nunca volvieron a hablar de lo sucedido, pero cada vez que pasan por el parque elegido y el reloj marca las 8 de la noche, escuchan un murmullo que proviene del centro del parque. «Devuélvanme mi cabeza». Rosa siempre madrugaba para comprar en el mercado de San Roque. A las 5 de la mañana, los comerciantes ya estaban instalando sus puestos y ella podía encontrar las mejores verduras frescas para el almuerzo del día. Además, a esa hora podía ahorrar unos centavos en las ofertas que los vendedores ofrecían a los primeros clientes. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes grises y un frío húmedo calaba los huesos. Rosa caminaba entre los puestos, saludando a los mismos vendedores de siempre. Sin embargo, algo le llamó la atención. En una esquina oscura, donde normalmente no había ningún puesto, había una mesa improvisada con una lona negra. Una mujer anciana estaba de pie detrás de la mesa, cubierta con un poncho raído. En la mesa había montones de verduras. Pero lo que más le llamó la atención fue que la anciana no movía un solo músculo. Parecía una estatua. Rosa sintió un escalofrío, pero continuó su camino. Sin embargo, algo en la expresión de la anciana la hizo mirar hacia atrás. La mujer la seguía con la cabeza, pero sus ojos no estaban ahí. Más tarde, mientras tomaba un café con María, la dueña del puesto de abarrotes, Rosa no pudo evitar mencionar lo que había visto. «¿Viste a la señora en la esquina?», preguntó, revolviendo nerviosa el café. María dejó de contar las monedas y la miró fijamente. «¿Qué señora?», preguntó frunciendo el ceño. «Una anciana. Vendía verduras. Estaba justo al final del pasillo». María se persignó y bajó la voz. «Ese puesto está vacío desde hace años. Dicen que ahí se apareció una mujer que vendía verduras, podridas, pero esa mujer no tenía ojos. Murió hace mucho tiempo, atropellada por un camión mientras intentaba cruzar la calle cargando sus sacos». Rosa sintió un nudo en el estómago. No quería creerlo, pero aquella imagen de la anciana, sin ojos, seguía grabada en su mente. Decidió que al día siguiente iría de nuevo, para asegurarse de que todo había sido una ilusión. A la mañana siguiente, Rosa llegó aún más temprano al mercado. El cielo estaba más oscuro y el aire más denso. Caminó directamente hacia la esquina donde había visto a la anciana, pero la mesa estaba vacía. Suspiró, sintiéndose tonta por haberse asustado tanto. Sin embargo, cuando se giró para irse, vio algo en el suelo. Una zanahoria, negra y podrida, con gusanos arrastrándose por su superficie. «¿Se le cayó esto?», dijo una voz a sus espaldas. Rosa giró bruscamente y ahí estaba la anciana, con las manos estiradas y los dedos llenos de tierra. Sus cuencas vacías miraban directo a Rosa, y de su boca un hilo de baba oscura goteaba al suelo. «¿Quiere comprar verdura fresca?», dijo la mujer mostrando una sonrisa que no parecía humana. Rosa quiso correr, pero sus piernas estaban pegadas al suelo. La anciana se acercó y con cada paso, el olor a tierra podrida y carne en descomposición aumentaba. «Pruebe esto», dijo la anciana, tendiéndole una zanahoria que parecía normal. Rosa tomó la verdura, pero en cuanto la tocó, sintió algo, blando y pegajoso. Miró su mano y vio que la zanahoria estaba llena de gusanos, retorciéndose entre sus dedos. La anciana sonrió y abrió la boca, dejando escapar un chillido agudo que resonó en todo el mercado. Rosa soltó la zanahoria y corrió sin mirar atrás. Nunca volvió al mercado de San Roque. Sin embargo, cada madrugada, en la esquina donde estaba la mesa, siempre encontraba una verdura podrida, con gusanos arrastrándose, y el eco de una voz que decía:
¿Quiere comprar verdura fresca? Ser taxista en Quito durante la noche no es para cualquiera, pero yo, Ramiro, no tenía otra opción. Desde que me despidieron del almacén, el taxi había sido mi única fuente de ingresos. Esa noche, la lluvia caía como cuchillas sobre el Larsenby-Not parabrisas, y las calles del barrio La Magdalena estaban más oscuras que de costumbre. Apenas pasaban de las 2 de la mañana cuando vi a un hombre pequeño caminando por la vereda frente a la iglesia antigua. Vestía un sombrero negro y cargaba un saco que parecía lleno de algo pesado. Me detuve en la esquina, encendí un cigarrillo y observé cómo el hombre avanzaba cojeando. ¿Necesita un taxi?, grité, bajando la ventana. El hombre se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia mí. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, un escalofrío me recorrió la espalda. Sus pupilas eran completamente negras. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en la estación de taxis, les conté a mis compañeros lo que había visto. Don Milton, un taxista veterano, dejó caer su taza al suelo cuando escuchó mi relato. ¿Lo viste cerca de la iglesia?, preguntó con los ojos muy abiertos. Sí, y llevaba un saco. Parecía lleno de monedas o algo así, respondí. Don Milton se persignó y bajó la voz. Ese no era un hombre, ese era el duende de la Magdalena. Dicen que aparece cerca de la iglesia y carga un saco lleno de oro robado. Si lo ves, no lo mires a los ojos. Si lo haces, desaparecerás para siempre. Me reí nervioso, pero los otros taxistas permanecieron en silencio. Esa noche decidí volver al mismo lugar. Tenía que verlo de nuevo. La lluvia había cesado, pero la neblina cubría las calles de la Magdalena. Encendí un cigarrillo y aguardé frente a la iglesia. El reloj del tablero marcaba las 2 de la mañana. Entonces lo vi. El hombre pequeño salió de la penumbra, arrastrando el saco por la vereda. Esta vez lo seguí con la mirada mientras se acercaba a un callejón oscuro. El sonido del metal chocando dentro del saco resonaba en el aire, como monedas tintineando. Aceleré el motor y encendí las luces. Cuando la luz lo alcanzó, el hombre se detuvo y soltó el saco. Giró lentamente hacia mí y me miró de frente. Pero ahora no era un hombre. Era un ser grotesco, de piel grisácea y orejas puntiagudas, y sus ojos negros como el vacío. Intenté acelerar, pero el motor se apagó de golpe. Cuando volví a mirar hacia el callejón, el duende ya no estaba. Solo quedaba el saco, tirado en el suelo. Mi respiración era un jadeo frenético. Abrí la puerta del taxi y me acerqué al saco. Lo toqué con la punta del zapato y el saco se abrió, dejando caer un puñado de monedas de oro relucientes. Sonreí. ¿Había sido real? El duende había desaparecido y me había dejado su tesoro. Me agaché para recoger una moneda, pero cuando mis dedos la tocaron, el metal ardió como un carbón encendido. Grité y solté la moneda. Al levantar la vista, el duende estaba allí, a solo 1 metro de mí. Me miraba, sonriendo con esos ojos negros, y sus dientes eran pequeños y afilados. ¿Quieres mi oro?, dijo con una voz que sonaba como 1000 susurros al mismo tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Desperté en el taxi, el sol ya había salido. Estaba frente a la iglesia como si nada hubiese pasado. La mañana comenzó igual que siempre. Me levanté a las 5, preparé el desayuno para mis hijos y los vi salir rumbo a la escuela con sus mochilas a cuestas. El sol apenas asomaba sobre las montañas del Valle de los Chillos y el aire era frío y pesado. Me quedé sola en la casa.
El silencio era reconfortante. Decidí aprovechar para acostarme un rato más, descansar los pies hinchados y cerrar los ojos. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché risas. Risas de niños. Primero pensé que mis hijos habían vuelto porque se habían olvidado algo. Me levanté lentamente, sintiendo ese dolor en la espalda que me ha acompañado desde el último embarazo, y caminé hacia la cocina. Pero la cocina estaba vacía. Los platos seguían en el fregadero y las sillas estaban en su lugar. Todo estaba exactamente igual que antes. ¿Hijos? Llamé, pero no hubo respuesta. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Tal vez me había quedado dormida y soñé las risas. Me serví un vaso de agua y volví a la cama, tratando de calmarme. Sin embargo, el aire en la habitación se sentía pesado, cargado de algo que no podía explicar. Me arropé hasta la barbilla, pero el frío seguía calándome los huesos. Cerré los ojos y empecé a rezar un Padre Nuestro, pero a mitad de la oración la escuché de nuevo. La risa, esta vez no venía de la cocina, venía de mi cuarto. Abrí los ojos y allí estaba, a los pies de la cama, una sombra baja, pequeña. Era un niño, pero no uno de los míos. Estaba de espaldas, riendo con una voz aguda y quebrada. Y cuando giró la cabeza, vi que no tenía rostro. Me incorporé rápidamente y la figura desapareció. Sentí mi corazón latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me llevé las manos al rostro, respirando profundamente, pero el olor en la habitación cambió. Ha quemado. El olor era fuerte, como carne calcinada. Y entonces escuché una voz ronca, profunda, que no era humana, provenía de la cocina. Ya está mi desayuno. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.